Buenas tardes, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración de este domingo 20 de junio. Vamos a hacerlo con una oración, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Nuestro Dios y nuestro Padre, Señor, Padre bendito, te damos gracias porque nos permites estar reunidos, Señor, aunque sea por este medio, a nuestra iglesia, mis hermanos, Señor, con el único propósito de adorarte, glorificarte y alabarte, Padre. Te ruego que te agrades de este culto, mi Dios. Te ruego que perdones nuestras faltas, Padre, para que todo llegue en olor grato y agradable a ti, Padre. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios, hermanos. Ahora lo vamos a hacer con la lectura de su palabra. Vamos a leer el Salmo 24. Allí en sus hogares ustedes pueden seguir la lectura. Dice así el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios en esta tarde. Vamos a entonar dos himnos. El himno número 2, a Dios sea la gloria. Y el himno número 36, maravillado estoy. Gocémonos con la alabanza de estos dos himnos, hermanos. Señor por mí, que sin merecer
belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tu Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad en tu trono estás. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios de quien la gloria es, maravillado estoy. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tu Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad en tu trono estás. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios de quien la gloria es, maravillado estoy. Continuamos alabando a nuestro Dios. Ahora lo vamos a hacer a través de una oración de gratitud y de petición. Vamos a orar, amados hermanos, inclinemos nuestros rostros. Nuestro Dios y nuestro Padre, Señor, gracias te damos, Padre, en esta mañana por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por la salud, Padre, que tú nos das, por el trabajo y por todas las bendiciones que has derramado en esta semana. Padre, comprobamos cada día que grandes son tus misericordias, nuevas son cada mañana. Padre, te agradecemos por todas tus bendiciones a lo largo de esta semana, oh mi Dios, pero también, Padre, tenemos necesidades, Padre. Te pedimos en primer lugar por nuestros hermanos enfermos, Padre. Tú los conoces, tú sabes quiénes están en cama, Padre, postrados, Señor. Tú sabes, Señor, quiénes están sometidos a análisis esperando un resultado, Padre. Tú sabes, Señor, cuántos, Señor, son diabéticos, Padre bendito. Tú los conoces, oh mi Dios. Te pido que tú hagas la obra en el cuerpo de cada uno de mis hermanos enfermos, Padre. Señor, y que si estamos esperando algunos resultados de análisis, Señor, tú te manifiestes también, Padre, en estos análisis, oh mi Dios. También te ruego por nuestros hermanos de la tercera edad, Padre. Señor, Padre, te ruego que tú sustentes a nuestros hermanos en su vejez, que tú seas su proveedor, Padre, de todo lo que les haga falta, pero sobre todo, mi Señor, que no les falte tu palabra, Señor, la lectura de tu palabra, la reflexión de tu palabra a cada uno de nuestros hermanos. Que tengan alguien, Señor, que les lea cada día, Señor, y los lleve en oración hasta ti, Padre bendito. Señor, también te rogamos, Padre, porque próximamente ya tendremos cultos presenciales, Señor. Padre, ayúdanos a ser obedientes, Padre, para que todo se haga de acuerdo al protocolo de nuestras autoridades civiles y sanitarias, oh mi Dios. Padre, sobre todo pensando en que nadie se contagie, Padre bendito, en esta pandemia. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría y que seamos obedientes, Padre bendito. Padre, en Cristo Jesús te estoy pidiendo todas estas bendiciones. Amén.
Dice la palabra de nuestro Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Con este versículo, hermanos, les doy la bienvenida a mis hermanos del Divino Salvador, a mis hermanos de las congregaciones, amigos, familiares, que en esta mañana están reunidos frente a su celular, frente a su laptop, para escuchar tu palabra, alabarte y glorificarte, Padre bendito. Sean todos bienvenidos, hermanos. Continuamos alabando a nuestro Dios. Ahora lo vamos a hacer con la lectura de su palabra. Vamos a tener una lectura en el libro de Génesis, capítulo 3, de los versículos 1 al 12. Génesis 3, de los versículos 1 al 12. Dice la palabra de nuestro Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Amén. Vamos ahora a escuchar el mensaje de esta mañana, el liderazgo de Moisés, a cargo de nuestro pastor William Abenamar Roblero Díaz. Preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios, hermanos. ¿Quiénes son líderes? Hago esta pregunta porque quizás algunos que me están viendo en este momento todavía tienen esa duda o están creyendo que porque no tienen un cargo o no tienen una alta posición en la sociedad o dentro de la iglesia, piensan que no son líderes. Pero vamos a tratar de contestar esta pregunta inicial. Y creo que son líderes aquellos pastores que han sido llamados al servicio de Dios 100% dentro de la iglesia. Son líderes los ancianos, los diáconos, o dependiendo el nombre que le den al liderazgo de la iglesia en las diferentes denominaciones. Es líder o ejercen liderazgo los padres de familia, papá y mamá que se les ha encargado quizás una familia. Dios ha tenido misericordia y les ha concedido una familia para que sean guiados y sean criados en el temor del Señor. Somos líderes los cristianos que hemos nacido de nuevo y nos desenvolvemos en una sociedad cada vez más secularizada. En otras palabras, donde quiera que estemos, desde cualquier ámbito donde Dios nos ha llamado a desarrollar nuestra vida, nuestro trabajo, desde ahí somos líderes. Y hemos estado diciendo que en este tiempo que nos toca vivir, hay como una fiebre a favor del liderazgo. Si ustedes van a las librerías y observan, las librerías que se encuentran luego en los centros comerciales, van a darse cuenta cuántos temas están ahí plasmados o se encuentran en esos estantes acerca del liderazgo. Hemos estado diciendo que hay muchas corporaciones que se han dedicado a crear toda una cultura de liderazgo y se invierte mucho dinero y mucho trabajo en este rubro del liderazgo. Pero nosotros como cristianos sabemos, queridos hermanos, que nuestro liderazgo cristiano es muy diferente a cómo se maneja el mundo. Nosotros estamos yendo a la Escritura,
Estamos siguiendo algunos grandes líderes que tenemos en la Escritura y estamos buscando principios que nos guíen a nosotros en este siglo XXI, en esta época de pandemia, para poder imitar a estos grandes hombres de Dios y poder ser instruidos de acuerdo a la palabra del Señor. El tema para esta hora dice el liderazgo de Moisés. El liderazgo de Moisés. Y creo que Moisés, queridos hermanos, es el líder más grande de la nación de Israel que llegó a darle identidad a la cultura hebrea. Es un gran hombre y él sabe mucho de liderazgo. Por muchos años guió a una nación de Israel por todo el desierto y estuvo con ellos en esta travesía tremenda. Y si el pueblo de Israel llegó a ser alguien en aquel tiempo, es gracias a este gran líder que Dios lo levantó para guiar a su pueblo. Así que hoy vamos a orar al Señor, vamos a pedir que el liderazgo de Moisés pueda influenciar nuestras vidas, pueda darnos esos principios que necesitamos hoy para liderar a nuestra iglesia y a nuestra familia. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Soberano y eterno Padre, en esta hora nos acercamos ante tu palabra con reverencia, Señor, y con humildad, al reconocer, Padre, que es tan grande la labor que nos das de anunciar tu evangelio, que, Señor, nos falta el tiempo, nos falta la capacidad para poder escudriñar la profundidad. Pero en esta hora, Señor, queremos ver estos principios que yacen en el corazón de Moisés, este gran hombre que fue llamado con un propósito, Señor. Queremos aprender de él y queremos ejercer nuestro liderazgo cristiano en esta sociedad que nos toca vivir. En el nombre de Jesús, amén. Pues ya estás listo para tomar nota. Vamos al primer enunciado de esta hora, que dice que vamos a ver el liderazgo de Moisés en base a su llamado, en base a su llamamiento. Y vamos a ir entrando en materia un poco. Hace 8 días hicimos un pequeño panorama de cómo se percibe el liderazgo en la cultura del mundo, en las organizaciones. Pero vamos a empezar a adentrarnos en el liderazgo cristiano, en ese liderazgo piadoso. Y lo primero que quiero decirles, hermanos, es que una persona que no tiene un llamado de parte de Dios jamás será un líder fructífero. Vuelvo a repetir, quien no ha sido llamado o quien no tiene un llamado directamente de Dios, no tendrá un liderazgo fructífero dentro de la iglesia. Esto es así, hermanos, por una sola verdad. Porque una persona puede tener mucho talento para liderar, puede tener, como decimos vulgarmente, madera de líder, o que tenga una personalidad que pueda impactar y que haya tomado muchos cursos y es un hombre muy preparado, muy versado, pero si no tiene un llamamiento de parte de Dios, su ministerio no va a funcionar. Así de sencillo. Es tan importante el llamamiento. Cada libro que tú estudias sobre el ministerio pastoral, te vas a dar cuenta que hay un capítulo que se va a dedicar a hablar acerca del llamamiento que Dios hace a las personas. Es algo así como la vocación. Muchas personas tienen puestos, tienen cargos, pero no tienen una vocación. No tienen un llamado para ejercer con pasión y con dedicación la obra a la cual se están dedicando. Moisés nos muestra que desde un principio su liderazgo está basado en el llamamiento que Dios le hizo. Dios lo llamó de manera sobrenatural y no le quedaron dudas a Moisés. Ustedes saben ya la historia de Moisés, no la voy a repetir. Desde pequeño estuvo quizás en la corte, una corte pagana, en la corte de los egipcios. Ahí fue criado, fue entrenado. Pero pues en el corto tiempo que pasó con su mamá, ahí le hablaron de la fe en el Señor y él conocía un poco de Dios, pero se había pues alejado de ese pueblo. Todos sus títulos y sus cargos que tenía en ese momento los dejó a un lado. Está en un lugar remoto, está cuidando ovejas. Él quizás ya pensó que se había jubilado cuando la Biblia nos dice que él estaba viendo algo espectacular. Estaba viendo una zarza que estaba ardiendo. Ahora, dicen los que han viajado allá al Medio Oriente que es común que por en las intensas épocas de calor, las zarzas o los arbustos de pronto arden en pleno verano allá en el pueblo de Israel. Y pues quizás esto de un principio no llamó la atención de Moisés, pero después de observar un rato se dio cuenta que había una característica especial, que la zarza no se consumía. Seguía ardiendo intensamente quizás, pero
Moisés se dio cuenta que algo estaba pasando, algo sobrenatural estaba pasando. Y leemos en Éxodo capítulo 3, versículos 4 y 5, si tienes tu Biblia. Si no, por favor, escucha lo que dice la palabra del Señor. Y viendo Jehová que él iba a ver, es decir, que es movido ahora por este deseo de ver qué es lo que está pasando, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Este fue el momento principal en el liderazgo de Moisés. Dios lo llama por su nombre en medio de una zarza, en medio de algo majestuoso, porque ahí estaba la presencia de Dios. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, porque ahí estaba la presencia misma de Dios. Desde los primeros momentos, Dios le está revelando su naturaleza. Le dice que es santo, que tiene que acercarse con temor reverente, porque es un Dios perfecto, es un Dios santo. Y amados hermanos, vuelvo a recordar este primer enunciado. Vemos el llamamiento que Dios le hizo a Moisés. Y lo mismo va a suceder en el liderazgo de la iglesia. Alguien que no ha sido llamado por Dios o que no está convencido de que él desempeñe algún cargo dentro de la iglesia, su liderazgo no va a ser un liderazgo fructífero. Así que todos los que somos líderes y aquellos que hemos sido llamados a ministrar dentro de la iglesia con algún cargo, debemos estar seguros de esto. No deberíamos dar un paso antes de estar bien seguros de que Dios es el que nos ha hecho este llamamiento. Y aquí vemos la gran diferencia entre un líder del mundo y un líder conforme a la palabra de Dios. De hecho, la mayoría de líderes que vamos a ver, todos en particular, al igual que Moisés, comparten un llamamiento. Tienen personalidades diferentes, tienen trasfondos distintos, con una cultura y educación diferente. Hay de todas las clases, pero todos los líderes, quiero que anotes esto, todos los líderes de la Escritura tienen algo en particular, y es que estuvieron conscientes del llamado que Dios les había hecho. Y esta es la tarea de nosotros como cristianos en este tiempo, desarrollar, ¿verdad?, ese llamamiento o esa seguridad, más bien dicho, de este llamado del Señor. Veamos ahora su carácter, el carácter de este líder. ¿Cuenta el carácter en el liderazgo? Por supuesto que sí, hermanos. El liderazgo cristiano hace mucho énfasis en el carácter. Hemos estado diciendo que en América Latina y en otros contextos se ha dejado de un lado el carácter y se está buscando otras cualidades. Y por eso es que la cultura del liderazgo, del marketing, buscan a hombres inteligentes, guapos, altos, que tengan mucha capacidad para liderar, que sean estratégicos, en fin, que tengan todas estas virtudes. Pero se nos ha olvidado lo más importante, que tiene que ver con la esencia de un líder, que es con su carácter. En la Biblia leemos que Moisés era un hombre ecuánime, es decir, moderado, no era bipolar, no se dejaba impresionar tan fácilmente. Si lo aterrizamos en nuestros tiempos, creo que Moisés se mantenía de una manera estable, con un carácter ecuánime, afable. No era volátil, ¿no? A veces estaba muy enojado y otras veces estaba deprimido. Nuestra cultura, hermanos, es muy bipolar, ¿verdad? Y quizás nos ha pasado. A veces estamos muy arriba cuando todo está bien y otras veces nos sentimos que estamos por los suelos. Dice Números, capítulo 12, versículo número 3, hablando de este gran líder. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Creo que esta mansedumbre y este carácter pacífico ayudaron a este hombre para poder liderar a un pueblo duro de cerviz, a un pueblo obstinado que a los primeros 3 días empezaron a desacreditarlo y le dijeron: ¿saben qué? Vamos a nombrar un nuevo líder y nos vamos a regresar a Egipto. Imagínate, amado hermano, un periodo largo de tiempo conviviendo con esta gente en el desierto, llevándolos de ser unas personas esclavas a gente libre por la mano de Dios, por la gracia de Dios, pero Él está usando a este agente que es Moisés para cumplir sus proyectos. Así que, amados hermanos, ¿cómo estamos en el carácter? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Estamos desarrollando los frutos del Espíritu Santo? Si así lo hacemos,
nuestro liderazgo será un liderazgo piadoso y estaremos influenciando en el corazón de nuestros hijos, de nuestros familiares y de manera muy especial en nuestros hermanos en Cristo. También dice que amaba al pueblo al desarrollar un perfil de su carácter porque intercedía constantemente por ellos. Hay una ocasión donde este pueblo ha ido de mal en peor y Dios le dice, mira Moisés, pues ¿qué te parece si empiezo contigo? Y este pueblo pues que quede abandonado en el desierto. ¿Y saben qué hizo Moisés? Moisés se puso de rodillas y dijo, Señor, yo intercedo por este pueblo porque tú los sacaste, tú los vas a redimir. Y creo que Dios estaba probando a este hombre y salió victorioso al demostrar que él amaba a los demás. Un líder cristiano tiene un carácter que siempre está pensando en los demás. Como hemos dicho en otras ocasiones, debemos ser prójimocéntricos, estar pensando en los demás. Cuando un líder se enfoca solamente en su búsqueda de autorrealización y en su búsqueda de éxito y se olvida del pueblo, a partir de ese momento queda descalificado. Aspecto número 3 del carácter de Moisés, era maestro. En muchas ocasiones Dios le dijo a este gran líder que las palabras que le había comunicado, ahora él debería enseñar esto al pueblo. Y si tú hubieras visto a Moisés en aquel tiempo bíblico, de seguro lo hubieras visto enseñando la palabra de Dios a aquella gente que Dios le había encomendado. Y hace 8 días hablábamos de que un líder tiene un discurso, tiene un mensaje. No solo es hablar por hablar, sino que es un mensaje con contenido, es un mensaje directo al corazón. Y para nosotros hoy, queridos líderes, padres, hermanos, líderes dentro de la iglesia, en alguna organización, debemos tener un mensaje y debemos enseñar la palabra de Dios. Hoy hay muchos medios. Y con esto no te quiero decir que necesariamente tienes que inscribirte en algún seminario y convertirte en misionera o en pastor. Lo que quiero decir es que debes, con estos medios que tenemos hoy, profundizar en el conocimiento de la Biblia para que de esa manera tu liderazgo sea un liderazgo que esté enseñando la palabra de Dios. En tercer aspecto del liderazgo de Moisés vemos su sabiduría. Sí que se necesita mucha sabiduría, queridos hermanos, para poder guiar a un pueblo. Yo les decía hace 8 días que si tú te crees líder pero nadie te está siguiendo, lo más probable es que no lo estás haciendo con sabiduría. La sabiduría, como encontramos en el libro de Proverbios, es una bendición de Dios. Es un regalo de Dios al que podemos accesar como hijos suyos, porque Jesucristo ha venido, ¿verdad?, a derramar su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, y quienes hemos creído en Él, como dice el apóstol Pablo, Él ha sido hecho por nosotros justificación, santificación, redención y dice sabiduría. Así que, queridos hermanos, podemos pedir, como dice el libro de Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Cómo es que vemos la sabiduría de Moisés? Primero, lo vemos en que escuchó el consejo de su suegro. Quiero recrear esta escena. Moisés ha estado trabajando, su liderazgo se ha vuelto tóxico porque él se levanta a las 7 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche porque no para de trabajar, pero no está delegando. Entonces su suegro Jetro le dice, mira Moisés, si tú continúas así, te vas a desfallecer y este pueblo que está contigo no va a ir a ningún lado. Yo te animo a que elijas hombres, los capacites y a su vez los pongas que puedan ministrar y servir a un grupo de personas. Pues entendió el consejo que le dio su suegro, así lo hizo, y los aspectos menores eran juzgados por estos líderes, y cuando veían que algo era muy difícil venían a Moisés y Moisés intervenía directamente. Y así Moisés pudo descargar en este liderazgo. Aprendió a delegar y a confiar en otros. Hay algo que no hemos aprendido como iglesia, amados hermanos, y un área donde tenemos que seguir trabajando. Nos cuesta delegar bastante. Cuando te nombran en algún cargo, terminas haciéndolo tú. A veces como pastores o como líderes terminamos haciendo las cosas porque no tenemos esa habilidad para confiar en los demás o no tenemos esa capacidad para poder influenciar en la vida de otros. Entonces quiero recapitular contigo brevemente en esta hora. Al mirar el liderazgo de Moisés vemos un llamado muy confirmado de parte de Dios, vemos un carácter transformado, un carácter ecuánime, manifestando los frutos del Espíritu Santo, y vemos un hombre que Dios le dio sabiduría para guiar a este pueblo.
Pero también vemos algunas características que no le favorecían a Moisés. Quizás tenemos también la tendencia, hermanos, de como mitificar a estos grandes líderes y pensar que no tuvieron ningún error. La verdad es que ellos seguían siendo humanos. Moisés no era elocuente. En Éxodo 4:10, después lo buscas en tu casa o después le das un tiempo a esta lectura. No tenía la habilidad de hablar. Él no se estaba quejando, no era mentiroso, sino que él dijo delante de Dios lo que quizás él estaba experimentando. No era hábil, se trababa a la hora de hablar como muchos de nosotros, ¿verdad? A veces nos cuesta articular las palabras. Así nos pasa, pero Dios lo llamó. No entró a la tierra prometida. Ustedes saben esto, quizás le dolió mucho a Moisés porque después de estar guiando a esta nación y por fin estar a punto de entrar, Dios le dice, mira, por causa de que tú no me glorificaste cuando yo hice un milagro, pues no vas a entrar en la tierra prometida. Tuvo algunos errores, pero con esto quiero resaltar, hermanos, que Dios aún así nos puede utilizar. Somos seres humanos y no somos perfectos, tenemos siempre algunos errores. Si nos ponemos a esculcar en nuestra vida, o ustedes se ponen a analizar mi vida y yo la de ustedes, lo más probable es que encontremos muchas cosas que no son agradables tal vez a Dios todavía. Necesitamos seguir trabajando nuestro carácter, pero aún así Dios te puede usar. No es un impedimento, ni tampoco es una licencia para decir, pues como Dios acepta a cualquier tipo de persona, entonces me voy a comportar como sea. Yo creo que no es el propósito de Dios, queridos hermanos. Dios quiere que cada día vayamos manifestando esa transformación. Voy a concluir diciendo que se necesitan líderes como Moisés, líderes que tengan una comunión íntima con Dios. Cuando estés en tu casa o cuando ya haya terminado este tiempo, ahorita todos están en casa, ¿verdad? Vas a leer Éxodo capítulo 24, versículos 17 al 18. Dice la Biblia que Dios descendía literalmente a manera de un ejemplo, ¿verdad? Como una especie de nube. Y dice que Moisés irrumpía por la gracia de Dios en esa nube y hablaba cara a cara con Dios. Se necesitan esa clase de líderes que desarrollen una vida piadosa, una vida de comunión interna con Dios. Ahí se gana, hermanos, el liderazgo. La persona que quiere influir en la vida de sus hijos, que quiere ser un líder en su empresa y en su sociedad, tiene que ir a la presencia del Señor, derramar su corazón y pasar horas y horas en la presencia de Dios. Cuando revisamos la vida de los grandes líderes, no solo tenían la habilidad que Dios les había dado, las capacidades de liderato para ser hombres que estuvieran al frente de las naciones, pero también tenían esta gran virtud de que eran hombres adoradores en espíritu y en verdad. Se necesitan líderes que tengan como meta principal el reino de Dios. Se necesitan líderes como Moisés, porque Moisés le dio el primer lugar a Dios. Quiero llevarte ahora, para terminar, en Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 27. Voy a darte unos segundos para que escojas esta lectura. Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 27. Y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice así: Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogó. Qué descripción de este liderazgo de Moisés. Abandonó los tesoros de Egipto por seguir los caminos de Dios. Prefirió ser maltratado antes que satisfacer los deseos de su propia carne aquí en este mundo. Y amados hermanos, creo que es el ejemplo más grande que debemos seguir de Moisés. Abandonar al mundo, seguir a Dios. Hay tantas cosas, hermanos, que nos pueden alejar del verdadero liderazgo.
el dinero, las posesiones, las relaciones humanas y tantas cosas que hoy compiten contra nuestro corazón o compiten contra el reino de Dios. Amados hermanos, nuestra sociedad necesita líderes como Moisés, líderes transformados por la palabra, líderes que sean afables para enseñar a otros, pero además líderes que estén conscientes de que el mundo no es la prioridad para ellos. Lo más importante es el extendimiento del reino de nuestro Dios. Que así sea, amados hermanos, en nuestra vida, porque la época en la que nos toca vivir es una época muy complicada, una época de incertidumbre, de escasez, de enfermedad por doquier, pero ahí Dios quiere levantar a hombres y mujeres sencillos, ¿verdad? No tenemos mucho renombre, como dice el apóstol Pablo, pero si seguimos a Moisés y los liderazgos de la palabra que estamos viendo, creo que tenemos una gran bendición para poder influenciar en la vida de los demás. Vamos a hacer una breve oración para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias y en este momento, Señor, reconocemos que lo más importante es tu reino. Queremos ser como Moisés, que no estuvo dispuesto a satisfacer sus deseos humanos y se dedicó para glorificarte a ti, Señor. Quizás hay cosas que nos jalan, Señor, hay cosas que apelan a nuestro corazón, pero en esta hora, Señor, de manera voluntaria, Señor, venimos delante de ti porque queremos liderar, Señor, queremos ser líderes para esta generación. Transfórmanos, Señor, si tenemos un carácter que no es afable, que no es ecuánime. Si alguien de mis hermanos quiere ser líder, pero no tiene sabiduría, Señor, en este momento, por favor te pedimos esa sabiduría que tuvo Moisés. Bendice a los líderes en sus hogares, Padre. Bendice a papá y a mamá, que tú le has dado un liderazgo tremendo. Dales esa sabiduría y esa capacidad para poder influenciar. Y amados hermanos, y amado Dios, que mis amados hermanos y yo podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la palabra expuesta. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor y que la palabra expuesta sea de edificación para nuestras vidas y para cada uno de los que estamos oyendo este culto. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Ahora vamos a entonar dos himnos, el himno 405, Unidos, y el himno 443, Traigamos contentos. Cuando entonemos el himno 443, vamos a depositar nuestras ofrendas allí en nuestro hogar, en el lugar que hemos destinado para ellas. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y paz. Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos siempre.
La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y paz. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda influencia, también nuestra vida, todo es de Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos a fin que tengamos la gracia de dar, y sus bendiciones no habrán de faltarnos si somos constantes en el ofrendar. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, Señor, te damos gracias, Padre bendito, por estas monedas que se han levantado, Padre. Te agradecemos, Señor, la fuente de trabajo de donde provienen. Bendice a mis hermanos, bendice sus trabajos, Padre. Señor, y al que no lo tenga, Padre, tú provéele trabajo, Señor. Padre, bendice estas monedas, multiplícalas, Señor. Dale sabiduría a las personas que las administran, Padre, pues todo es para tu obra, oh mi Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, ya nada más nos resta la oración final y avisos. Esta va a estar a cargo de nuestro pastor William Abenamar Roblero Díaz, y él también nos dará los avisos. Y estamos despedidos de nuestro culto de adoración de este domingo. Que Dios les bendiga, hermanos. Bien, amados hermanos, es así como hemos llegado a nuestro tiempo de la bendición pastoral. Voy a pedirte que donde quiera que estés, te inclines tu cabeza en este momento, y si quieres ponerte de rodillas lo puedes hacer, o estar de pie. Vamos a concluir este tiempo alabando a nuestro Dios a través de una oración. Sabemos que la parte final de nuestra liturgia nos recuerda que el culto fue para Dios, y también nos hace recordar y recapacitar que al terminar este culto debemos ir a predicar el Evangelio. Vamos a orar. Amado Señor, te alabamos y te glorificamos porque eres el dador de toda dádiva y de todo don perfecto. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque nos has cuidado hasta este momento, Señor. Nos has guardado de este virus. Has guardado tu iglesia, la has preservado, Señor, en medio de esta situación que nos toca vivir. Queremos suplicarte, Padre, tu bendición. No la reclamamos, Señor, solo la suplicamos. Queremos, Padre, que tú nos bendigas con toda bendición espiritual. Desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, que conforma nuestra iglesia, que, Señor, tú nos bendigas. Porque esa bendición, Señor, es la que nos capacita para vivir, esa bendición que nos capacita, Señor, para poder seguir predicando tu evangelio. Por eso, Padre, lo rogamos y lo imploramos humildemente. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, por seguir nuevamente esta transmisión. Queremos invitarles para el culto de la tarde. Estaremos viendo a otro líder de la palabra del Señor y estaremos tomando principios para nuestro liderazgo en este siglo XXI. La noticia más importante, hermanos, es que, pues si Dios así nos da vida y nos permite, el primer domingo de julio queremos empezar a hacer nuestro primer culto presencial. Seguiremos transmitiendo, oremos por ello, hermanos. Sigamos orando. Hay algunos hermanos de nuestra iglesia que están enfermos, que se sienten delicados de su salud. No los olvidemos, estemos en oración. Les invitamos a las actividades que ustedes ya conocen. El día viernes estamos orando a las 8 de la noche. Les pedimos, amados hermanos, que puedan entrar para que expongan sus necesidades y también podamos interceder por otros. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Cuídense mucho.